Hola y bienvenidos a Matemáticas Criollas. En este video voy a explicar los distintos conjuntos numéricos que existen. Es decir, en matemáticas se opera con números y cada uno de estos pertenecen a distintos conjuntos. Uno de ellos, y el primero que se utilizó en la humanidad para contar cosas o objetos, es el de los números naturales. Este conjunto es el primero que se aprende en la escuela y está representado con el siguiente símbolo, que es similar a la letra N. Está conformado por el 1, 2, 3, 4, etc. Y así de forma infinita. Con los números naturales se pueden resolver algunas operaciones básicas como la suma y multiplicación, es decir que la adición y el producto entre números naturales siempre da como resultado un natural. Se pueden resolver algunas restas, como por ejemplo esta de acá, 7 menos 3 igual a 4, pero existen otros casos, como por ejemplo este, que sabemos bien que da 0. Pero el 0 no pertenece al conjunto natural. Para poder usarlo es necesario agregarlo en el símbolo, como se observa acá, entonces ahora sí se puede resolver esta operación. Esta resta, por ejemplo, no tiene solución en el conjunto natural, es decir, a 3 no le puedo sacar 7. Respecto a las divisiones, algunas se pueden resolver, como por ejemplo esta de acá. 6 dividido entre 3 que da como resultado 2, pero existen casos, por ejemplo este, donde tampoco se puede resolver en este conjunto. Es decir, no puedo repartir 3 entre 6. Si yo tengo 3 caramelos, no lo puedo repartir entre 6 personas. Es por estas situaciones que es necesario utilizar un conjunto numérico mayor, que es el de los enteros. Este conjunto se representa con el siguiente símbolo, similar a la letra Z, y está conformado por el 0, los números naturales, es decir, números positivos, y números negativos. Acá se introduce el concepto de número negativo. Con estos números también se pueden resolver operaciones básicas como la suma y multiplicación, donde siempre se va a obtener un número entero, es decir, la adición y producto entre números enteros da como resultado un entero. Ahora también se pueden resolver restas sin ninguna restricción, como por ejemplo esta que en el conjunto anterior no tenía solución, en esta se puede resolver perfectamente, donde 3 menos 7 es igual a menos 4. En otros videos próximos voy a explicar cómo resolver cálculos en este conjunto, es decir, cálculos con números positivos y negativos. En divisiones se pueden resolver algunas sin ninguna dificultad, como por ejemplo esta de acá, 6 dividido entre 3 igual a menos 2, pero existen otras que no tienen solución en este conjunto, como por ejemplo 3 dividido entre 6. Para poder resolver estas operaciones, es necesario incorporar otro conjunto numérico mayor, que es el conjunto racional. Este se representa con el siguiente símbolo, que es similar a la letra Q, y está conformado por el 0, números positivos, números negativos, y acá se incorporan fracciones. En términos más específicos, los números racionales son todos aquellos que se pueden expresar como fracción. Esto significa que los números racionales van a poseer esta forma, donde A, el numerador, y B, el denominador, es un número entero, es decir, A y B puede ser positivo o negativo. La única restricción que existe acá es que B, el denominador, no puede ser 0, ya que en matemáticas no se puede dividir entre 0 porque genera algunas contradicciones. Ahora sí, con este conjunto racional se pueden resolver todas las operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones sin ninguna restricción. Por ejemplo, el caso anterior, 3 dividido entre 6, en este conjunto da como resultado 0,5. En forma de resumen, los racionales están conformados por el 0, números positivos, números negativos, fracciones, y estas se pueden escribir como número decimal, es decir, como un número con coma. Esta división 3 entre 6 se puede escribir como fracción, es decir, que el símbolo de división equivale a la raya de fracción.
se puede escribir de esta manera, de forma horizontal, pero es igual que escribirlo de esta en forma vertical, 3/6. Al realizar la división del numerador entre el denominador, se obtiene por resultado un número decimal, es decir, un número con coma. En síntesis, si yo realizo la división entre el numerador y el denominador, puedo obtener alguno de los siguientes casos. Puede variar en el signo, pero no afecta en las características de los resultados. Por ejemplo, puedo obtener una expresión decimal exacta, un número periódico puro, un número periódico mixto o un entero. A su vez, estos números decimales se pueden volver a escribir como fracción a través de un procedimiento. Es decir que, por ejemplo, el número decimal 0,25 lo puedo escribir como fracción, que equivale a un cuarto, y un cuarto lo puedo volver a escribir como número decimal, como 0,25. Lo mismo se puede hacer con un número decimal periódico puro, se puede escribir como fracción, con un periódico mixto y con un entero. Pero existen números decimales, por ejemplo este, que no es exacto, es decir, que la parte decimal, lo que sigue después de la coma, continúa de forma infinita, y tampoco es periódico, ya que la parte decimal tampoco sigue algún patrón, es decir, que no se sabe qué valor continúa. Este tipo de número pertenece a otro conjunto numérico y una de sus características es que no se puede escribir como fracción, al igual que sucede con este otro ejemplo, y así con infinitos casos dentro del conjunto, que es el conjunto de números irracionales. Estos tipos de números se obtienen al resolver algunas raíces, como por ejemplo la raíz de 2, y son aproximaciones de otros números, por ejemplo el número pi. Entonces, los irracionales son aquellos números que no se pueden escribir como fracción, ya que su parte decimal es infinita y no periódica. Algunos ejemplos son estos de acá, raíz de 2, raíz de 5, el número de Euler, pi, entre otros, y a su vez también pueden ser negativos. Como se ve en este caso, raíz de 2, al resolverla obtengo este resultado, y si resuelvo la misma pero negativa, obtengo el mismo resultado, es decir, los mismos números con signo menos. Una forma de abreviar esto es escribiéndolo de la siguiente manera, donde incorporo el más y el menos, tanto en la parte a resolver como en el resultado. Los números irracionales unidos a los racionales forman otro conjunto numérico que recibe el nombre de real. Una posible representación gráfica de estos conjuntos es la siguiente, donde se encuentran los naturales con el 0 en primer lugar, es decir, el 0 y números positivos. Se incorporan los enteros, es decir, que los enteros son el 0, números positivos y números negativos. Amplían los racionales, que están formados por el 0, números positivos, números negativos y fracciones, que a su vez se pueden escribir como números decimales. Por otra parte se encuentran los irracionales, que son los que no se pueden escribir como fracción, y la unión de estos dos conjuntos, el conjunto racional y el conjunto irracional, determinan otro conjunto mayor que se llama real. Otra forma de decir esto es que el conjunto numérico real está formado por la unión de los racionales e irracionales. Pero aunque no lo crean, esto no termina acá. The prophecy is true. porque existen otros números que unidos a los reales forman otro conjunto, y este lo voy a estar explicando en el próximo video. Si te gusta mi contenido, no olvides de suscribirte, activar la campanita y compartir el video con quien creas que lo necesita.